Con su venia, señor presidente, que nos acompaña en la sala pública, se solicita permiso para dar algunas indicaciones a los asistentes. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En forma previa se invita a todos los participantes a visitar las redes sociales de nuestra Corte. Nos encontrarán en Facebook como Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, en Twitter como @Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla y en el canal de YouTube como Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla. Invitamos a todos ustedes a dar like y suscribirse a las redes sociales de la institución para que puedan tener acceso a nuestras publicaciones, notas de prensa, eventos de capacitación y otros temas de interés respecto al trabajo en el Poder Judicial. Asimismo, se informa que esta capacitación se está transmitiendo a través de Facebook Live. En breve se brindará algunas instrucciones para el evento. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida en uso del chat de la videoconferencia, debiendo consignar los nombres completos y el correo Gmail. Los participantes que deseen formular preguntas pueden hacerlo en el momento de las rondas de preguntas, en el cual se activará el micrófono para que lo formule en forma directa al expositor. Al término del evento, se solicitará a los participantes que activen sus cámaras para recoger las fotografías de las notas de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger buenas imágenes en la foto grupal, evitándose el enfocar el techo u otro espacio. Con su venia, señor presidente, se solicita permiso para dar inicio a la ceremonia. Adelante. La Presidencia de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla les da la bienvenida a la conferencia magistral La Oralidad como herramienta de gestión y su proyecto de reforma al proceso civil, organizado por el equipo técnico distrital para la modernización de los derechos o de los despachos judiciales de los juzgados civiles de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla. Saludamos la presencia de la sala de honor integrada por el señor doctor Alfredo Mirabal Flores, juez superior titular, presidente de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla. El señor doctor César Augusto Riveros Ramos, juez especializado titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Mi Perú, integrante de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla. El señor doctor Ricardo Johnny Moreno Cance, juez especializado titular, coordinador del equipo técnico distrital para la modernización de los despachos judiciales de los juzgados civiles. El señor doctor Carlos Valdivia Rodríguez, abogado y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Acto seguido, invitamos al señor doctor Alfredo Mirabal Flores, presidente de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, que brindará las palabras de bienvenida a este magno evento. Gracias, doctora Marisol. Buenas tardes, distinguida concurrencia. En primer lugar, saludo a la mesa de honor integrado por el doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, juez superior, el doctor César Riveros Ramos, Ricardo Moreno Chance, el doctor Carlos Rodríguez Rosales, el doctor Freddy Núñez Goicochea, director de la Defensa Pública, el doctor Roger Meléndez Morales, decano del Colegio de Abogados de Ventanilla. Asimismo, saludamos a los jueces, fiscales, trabajadores judiciales, abogados que nos acompañan el día de hoy. También tenemos en la mesa de honor a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Carlos Valdivia Rodríguez, quien disertará el tema la oralidad de herramienta de gestión y su proyecto de reforma al proceso. Estamos seguros, pues, que con la brillante exposición que nos va a brindar nuestro ponente del día de hoy, va a mejorar nuestros conocimientos y va a afianzar nuestros conocimientos respecto a la oralidad en los procesos civiles, ¿no? Desde ya agradecemos su gentil colaboración del doctor Carlos Valdivia Rodríguez y su predisposición por colaborar en este ciclo de capacitación. Nosotros los servidores, magistrados del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, nos capacitamos para brindar un mejor servicio de justicia a nuestra colectividad. Con estas palabras doy por inicio este tercer ciclo de conferencias del día de hoy. Muy buenas tardes. Gracias. Muy agradecidos por sus palabras, señor doctor Alfredo Mirabal Flores.
Damas y caballeros, continuando con el programa, a continuación invitamos al señor doctor Carlos Valdivia Rodríguez, quien disertará la ponencia de la oralidad como herramienta de gestión y su proyecto de reforma al proceso civil, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Abogado y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestría en Derecho Procesal a la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, maestría en Derecho Civil y Comercial y doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conferencista a nivel nacional e internacional, autor de diversos artículos en revistas especializadas, profesor de posgrado en Derecho Civil y Procesal Civil, juez superior provisional de la Sala Laboral de Ayacucho. Recibo una cálida bienvenida, señor doctor Carlos Valdivia Rodríguez. Muchas gracias al doctor Alfredo Mirabal por la gentil presentación. Muchas gracias también al doctor Ricardo Moreno, al doctor César Riveros, que el día de hoy me permiten dirigirme a todos los colegas y amigos de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra y Ventanilla. Muy bien, para introducirnos al tema que voy a compartir con ustedes el día de hoy, tengo que comenzar señalando lo siguiente. La Corte Superior de Justicia de Puente Piedra y Ventanilla es una de las primeras cortes que se incorporaron a esta oralidad que se viene aplicando a través del proyecto piloto de modernización del despacho judicial de los juzgados civiles, que se dio, si mal no recuerdo, en el mes de octubre del año 2019. Es decir, se comenzó en Arequipa, se prosiguió en Lima, y la corte que siguió este camino fue la corte de Ventanilla, que ya tiene una experiencia acumulada y un devenir en torno a lo que es la aplicación de esta oralidad. Esta oralidad que a la actualidad, el viernes pasado, la última corte incorporada fue la de Junín. Ya hay 14 cortes que se vienen sumando a este proyecto piloto, aunado a las demás cortes que se encuentran en lista de espera para poder incorporarse de manera oficial en el transcurso de los meses siguientes. Muy bien, por favor, pasemos con la primera diapositiva para compartir algunas reflexiones el día de hoy. Si hablamos un poco de lo que es la oralidad se convirtió en algo que es nuevo, sino es algo que se ha venido comentando, se ha venido refiriendo a lo largo de los años. Y justamente se apuntaba a inicios del año 1900, se apuntaba a dar una mirada a una posición más fuerte del juez en relación con el establecimiento de los hechos del caso. Es decir, se comenzó a dar el parangón hacia lo que es la gestión del caso o el case management. Y esto comenzó con Franz Klein, pese a las múltiples críticas por haber impuesto un sistema autoritario, por haber impuesto una actitud más oficiosa por parte del juez, una actitud más imperativa por parte del juez. Fue la primera manifestación que se dio en Austria y que fue repercutiendo en Europa, en muchos países. Ya estamos hablando de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero que principalmente dio esa mirada. Si hablamos también de inicios de siglo, de 1900, también Chovenda comenzó a manifestar esa visión de que exista un proceso civil netamente oral. Pero ese temor de que la oralidad finalmente no materializara esas posiciones referidas por parte de los abogados y por parte del juez hizo que se retrocediera y se diera una mirada nuevamente hacia la escrituralidad y esto no prosperara. Pero esta visión de un juez con una posición más fija y establecida en el proceso y que tenga una predisposición hacia la búsqueda de la verdad, hacia el establecimiento de los hechos, fue siendo una constante a lo largo de los años. Podemos hablar de un primer intento que fue Inglaterra, en la cual existió un descontento hacia el desempeño de la justicia, temas similares a los de hoy, por la excesiva lentitud y complejidad del funcionamiento del sistema de justicia inglés. Principalmente esto se debía a la cultura adversarial que existía en Inglaterra, que finalmente dio ese viro a que se fueran dando cambios legislativos a finales del siglo XX. ¿Por qué? Porque se consideraba que también ese sistema adversarial era demasiado oneroso
principalmente por los tiempos, principalmente por los jurados, y se fue apuntando a dar una proposición hacia un sistema que fuera más expeditivo y no fuera tan lento, y por otro lado redujera los costos. Y así se comienza a dar esa visión hacia lo que es el case management o la administración de casos, que se puso de moda, como pueden apreciar, en Europa como resultado de las reformas de Wolf de 1998, en Inglaterra y Gales, en los cuales existía un predominio del sistema dispositivo en la cual las partes dirigían sus demandas civiles de la manera más adecuada. Es decir, se daba la configuración inicial de que managers tenían que impulsar a las partes para hacer más ágil todo esto. Pero finalmente se vio que ese no era el camino y se dieron reformas por parte de Wolf, nuevamente de Jackson, del año 2013, modificándose ese paradigma e imponiéndose un compromiso el cual conllevara a ese tratamiento de cada caso en forma justa y equitativa. Es decir, cuando vamos a referirnos a lo que es la gestión del caso, cuando vamos a referirnos a dar esa mirada a la tarea que tiene que tener el juez y al activismo que tiene que tener el juez en el proceso, siempre vamos a hablar de un parámetro en el cual regule su actividad principalmente a resolver el proceso de forma justa y de manera equitativa. Existen muchas voces, podríamos hablar de voces que apuntan hacia una posición activa o hacia una posición pasiva del proceso, pero esto, la oralidad ha dejado de lado esa discusión con voces a favor o voces en contra, porque a lo que se apunta es a una resolución más eficiente del caso, una resolución más eficiente por parte del juez, con un juez netamente involucrado, y toda su mira es a resolver el proceso de manera eficiente y de manera más justa. Pasemos a la siguiente, por favor. Y en nuestro país hubo esa orientación con la promulgación del Código Procesal Civil del año 93, que finalmente tuvo esa orientación, pero fue desvirtuado, fue cambiado por los usos y costumbres que se tuvieron. No voy a mentir en esto, y podemos comprobarlo en los despachos en los cuales no se viene aplicando la oralidad, en el que existió una tarea principalmente de un juez, el cual la inmediación la entendía como únicamente estar presente en su despacho y hacer ingresar a las partes para que suscriban un acta ya elaborada, y finalmente las partes eran cómplices de ello porque no manifestaban nada, no referían nada al respecto. Pero no nos sorprendamos de esto, porque eso también se da en muchas latitudes. Puedo comentar que en el caso de Argentina, por ejemplo, se viene ya dando esta corriente de los usos y costumbres, que desvirtuaron finalmente también lo establecido normativamente, en el cual, les comento, los jueces, las audiencias iniciales, lo desarrollaban únicamente con el secretario judicial, pese a que la norma señalaba también que podía ser causal de nulidad. Esto se realizaba y las partes no decían nada al respecto. Es decir, tan solo la inmediación por parte del juez era una letra más dentro del ordenamiento procesal que no se cumplía y no se observaba en dicho sentido, y finalmente se desvirtuaba. Y podemos ver ese intento de oralizar el proceso dentro de nuestro Código Procesal Civil. Inicialmente, estoy hablando cuando se inició el año 93, cuando se estableció una audiencia de conciliación, saneamiento y pruebas, pero que se llevó a cabo el año 2008 con la introducción de lo que es el Tratado de Libre Comercio de las Américas, el TLC. Finalmente se cercenaron las audiencias para únicamente dejarse la audiencia de pruebas, porque creía, y se estipuló así por parte del legislador, de que el hecho de que se expidiera un auto de fijación de puntos controvertidos y de saneamiento probatorio era la manera que el proceso avanzara de manera más ágil. Pero no se tuvo la mirada de aspectos relativos a lo que es la carga procesal excesiva que existen en los múltiples juzgados civiles, y por otro lado podemos referir también a el aspecto de que no existe la cantidad de órganos jurisdiccionales de acuerdo a la población que existe en cada circunscripción o distrito judicial de nuestro país. Por otro lado, también se apuntaba a la resolución de todas las incidencias del proceso en las audiencias.
Pero ¿qué se hacía? Por motivos relativos a cruces con otra audiencia, el juez se reservaba para emitir esa decisión fuera de la audiencia. Ya hablamos, bajo una misma estructura de los juzgados, con una falta de presupuesto que no se le dio la orientación a la capacitación, que es algo que debo resaltar, porque a la par que se van incorporando más cortes dentro de su oralidad, se está dando la capacitación necesaria para que tanto los abogados como los jueces y servidores jurisdiccionales entiendan las propuestas, los lineamientos en base a los cuales se está aplicando esa oralidad. Y finalmente debemos señalar también de esa cultura del abogado de cobrar por escrito o presentar la mayor cantidad de escritos posibles y haciendo que el expediente, que podría ser de tan solo 200 hojas, se torne en 1, 2 o 3 o más acompañados, que finalmente hacen que el proceso sea tedioso, se asignen y se ocupen espacios judiciales de manera innecesaria, cuando lo que se debe buscar es un proceso más expeditivo y más eficiente. Pasemos a la siguiente, y esto nos lleva a reflexionar en torno a algunos aspectos que nos deja todo esto. Que finalmente el proceso escrito nos deja aspectos relativos a una falta de mediación evidente, nos deja el predominio de la formalidad sobre los fines del proceso, la dirección y la publicidad que únicamente quedan en el papel, no cumpliendo cabalmente su rol. Y esto se dio por una falta de compromiso de las partes en la participación de las audiencias, como ya lo referí, que no observaban, que no decían nada y eran cómplices a estas prácticas que finalmente distorsionaron nuestro proceso civil, una necesidad de cambio en la estructura de los juzgados, pero también debemos apuntar al aspecto de que inicialmente no existía la tecnología que hay ahora, que era la videograbación de las audiencias, que ahora sí lo tenemos. Una necesidad de cambio en las estructuras de los juzgados que tampoco se dio porque se implementó este Código Procesal Civil bajo la misma estructura, un juez, un secretario con su auxiliar, y se creía que esto iba a funcionar, cuando en realidad el juez únicamente tomaba conocimiento de las actuaciones procesales conforme le iba dando cuenta el secretario, y veía el expediente finalmente para la audiencia, en algunos casos, y finalmente cuando ya estaba todo listo para sentenciar, perdiéndose etapas importantes del juez en cuanto a la dirección de las audiencias, a la recepción de las pruebas, entre otros aspectos más que podríamos referir. Hay que rescatarse lo positivo del Código Procesal Civil, evidentemente, que hubo ese intento y se convirtió en una herramienta la cual, frente a su antecesor, que es el Código de Procedimientos Civiles, se tornó en más eficaz para la resolución de los conflictos, pero como digo, esa intención del legislador finalmente fue distorsionada. Ya hablamos de la falta de capacitación, pero apuntemos a lo siguiente. Y esto me va a permitir graficarlo en la siguiente diapositiva, que es de que esta oralidad se estructura, como lo hemos venido viendo, en un proceso por audiencias que tiene una etapa escritural que se da en los actos postulatorios y una etapa oral que se da en el espacio de cada una de las audiencias. Pero reflexionemos en algo. ¿Podría únicamente pensarse en un proceso netamente oral? Lo que dice la experiencia comparada y los diversos doctrinarios del tema es que no resultaría en nuestro sistema, conforme se encuentra estructurado en Latinoamérica, un proceso netamente oral, sino se contempla que los actos postulatorios sean de manera escrita y la oralidad se practique en el espacio de las audiencias. Y hacia eso se ha venido apuntando en la diversa implementación que se viene dando en la oralidad a nivel de Latinoamérica por el Centro de Estudios de la Justicia de las Américas, CEJA, porque en base a la misma estructura ha apuntado hacia eso. Es decir, la demanda y la constatación de la demanda se van a presentar de manera escrita, aunque en esta pandemia ha dado paso a que se avance un poco más hacia el expediente electrónico que se inició hace algunos meses en la Corte Superior de Justicia del Santa, me refiero al área civil, y tiene una proyección a seguirse implementando en el transcurso de los meses. Por otro lado, en este aspecto también los actos impugnatorios trascendentes se van a tener que seguir presentando
de manera escrita. ¿Para efectos de qué? De que el juez superior, el juez revisor, tenga una revisión cabal y de la misma manera que se ha podido observar por el juez de primera instancia al momento de resolver esa apelación en torno a los agravios, en torno a los vicios y errores que puedan ser denunciados. Y las resoluciones relevantes como la sentencia se van a tener que seguir presentando de manera escrita. Y la oralidad queda circunscrita a espacios en los cuales, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, se van a dar decisiones interlocutorias que se van a resolver por parte del juez en el espacio de las audiencias, en la cual este juez, así se hayan presentado varios escritos entre la convocatoria de la audiencia preliminar, todas van a ser reservadas para que sean resueltas en el espacio de esta audiencia y con la nota de que esto genera que el proceso no se demore más, porque esperar que se notifique, que transcurran los plazos, hace que el señalamiento de la audiencia sea en un periodo superior al contemplado inicialmente. El juez también va a tener poderes ordenatorios, evidentemente lo va a tener, para buscar la resolución del conflicto con la participación de los componentes del proceso. Eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Existe un proceso limpio? Evidentemente, porque ya no va a haber la necesidad de que se presenten tantos escritos y que se corra el traslado del traslado y que haga finalmente, como refiero, que el proceso demore más en su resolución. La simplicidad que se va a dar, la celeridad que también va a imprimir el juez y la buena fe procesal que van a ser las directrices en torno al cual se va a resolver este proceso oral civil. Una mejor posición del juez al elaborar la prueba, evidentemente, porque el juez está recepcionando la prueba de manera directa, le está recabando, le está recibiendo la prueba y con esa observación directa va a poder resolver el conflicto de manera inmediata, porque va a tener el recuerdo fresco y esto le va a permitir resolver dentro de los plazos procesales. ¿Se va a facilitar el esfuerzo probatorio de las partes? Evidentemente, porque todo va a girar en torno a una teoría del caso que van a presentar, que se va a construir en base a la prueba fuerte, a la prueba débil, y la posición más ventajosa que le permita persuadir al juez en torno a su decisión. Es decir, la tarea va a ser dirigida a las partes. Y en ese sentido, tomando palabras de Andrés de Oliva, que cuando se dio la emisión del Código de Enjuiciamiento Civil Español del año 2000, y no había esa posibilidad de que se dotaran de la cantidad de órganos jurisdiccionales necesarios para que se aplique esta oralidad en el proceso civil español, se dijo que esa tarea pasara a los jueces para que pasara a los abogados, que eso se encarguen de demostrar la prueba, de hacer ese debate entre ellos, para que el juez finalmente, recabando esa información, resuelva lo pertinente en tal sentido. Muy bien, ahora tomemos en cuenta, pasemos a la siguiente y veamos por qué se dio la aplicación de este plan piloto de oralidad. Y lo pueden ver graficado en esta diapositiva. Ya lo venimos hablando, los problemas que generaba la escrituralidad y el entorpecimiento del recurso regular del proceso. Por ampliación de plazos, por notificaciones, por aspectos relativos a que se tenía que reiterar los pedidos y hacía que el proceso se extendiera más de lo debido. Equipos de apoyo, que son los que llevaban la información del juez, como le he venido refiriendo. El juez tomaba conocimiento conforme se iban presentando los escritos, y esto no se da en la oralidad. Un tiempo mayor de demora en la preparación de las audiencias y en la producción de las resoluciones y la calificación de las demandas nuevas, que se supera dentro de esta oralidad. ¿Por qué? Porque existe áreas especializadas que se van a encargar de esta tarea y van a dar ese apoyo al juez para su actividad jurisdiccional. Un área de calificaciones, un área de trámite, un área de ejecución dentro del módulo corporativo de litigación oral, y asimismo el juez va a tener este apoyo para que cada uno de estos componentes puedan funcionar de manera más eficaz. Por otro lado, que se deja de lado esa excesiva dilación de los procesos en este ámbito y el hacinamiento de espacios en los juzgados civiles, porque se va a apuntar a que menos presentación de escrito y expedientes con pocos folios, porque todo el debate se van a dar en las audiencias y el juez y las partes van a poder recurrir a esa peregrinación que da la videograbación
que se encuentra colgada en el SIG y pueden apreciar el desarrollo de las audiencias, como también lo va a poder apreciar el juez revisor en el caso de que observe el recurso de apelación y el minuto indicado si la apelación guarda relación con lo desarrollado en la audiencia, que va a ser, y es un factor predominante porque vas a poder observar algunas cuestiones las cuales van a servir como insumo para resolver ese recurso impugnatorio. Pasemos a la siguiente, y todo se da en base a este proyecto piloto de modernización del despacho judicial de los juzgados civiles que se inició con la resolución 124-2018-C-PJ del 26 de abril del 2018, que fue impulsado como aquella herramienta que haga que la oralidad sea la que brinde esa eficiencia al proceso. Esa eficiencia, ¿por qué? Porque si hablamos del ámbito anterior a lo que se generaba una audiencia civil entre el dictado del acta por parte del juez al secretario, que los abogados dicten las preguntas que va finalmente a responder su patrocinado o el testigo, hacía que una audiencia que podría desarrollarse en 40 minutos o una hora de repente, demorara con todo ese tipo de revisiones 2 o 3 horas en algunos casos. Más aún si tomamos en cuenta de que existía esa distorsión de la información que manifestaba el juez por un lado, los abogados, y que el secretario copiaba lo que entendía. Es decir, no había que esa información que realmente habían referido los intervenientes en la audiencia esté plasmada en los mismos términos en el contenido del acta. ¿Y esto cómo se viene dando? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto se ha venido dando dentro de la interpretación de cada una de estas normas que ustedes pueden apreciar. Del artículo 2, del artículo 3, del artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Civil, que apuntan a principios como la dirección de la audiencia, de la economía, de la celeridad procesal, entre otros principios, los cuales han permitido, en primer lugar, implementarse lo que es la audiencia preliminar y de esclarecimiento de hechos sin que exista una base normativa para ello, y que principalmente se ha dado con la interpretación o reinterpretación por parte del Consejo Ejecutivo a través de sus diversos instrumentos de los artículos 50, inciso primero, y 51, inciso segundo del Código Procesal Civil. ¿Qué dice el artículo 50, inciso primero? Que el juez debe dirigir el proceso velando por su rápida solución, adoptando las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal. En tanto, el artículo 51, inciso segundo del Código Procesal Civil, se refiere a que el juez, dentro de esas facultades genéricas que tiene, ordenar los actos procesales necesarios para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. Y con esta norma vigente es de que se habilitó ese espacio para poderse desarrollar esta audiencia preliminar y de esclarecimiento de los hechos dentro de los procesos de conocimiento y abreviado, que también se puede aplicar en lo pertinente dentro de lo que son la audiencia única en los procesos sumarísimos, pero también una herramienta para que todo esto pueda darse fue la modificación del artículo 204 del Código Procesal Civil, que fue la primera experiencia, o podríamos decir el primer paso hacia la oralidad eficaz, porque con esta norma vigente del 10 de febrero de 2015, muchos jueces comenzaron a grabar sus audiencias, en primer lugar en algunos casos a través de la grabación en audio, para que pueda ser efectiva esta norma que, si bien es cierto, establece que las audiencias deben grabar en audio y video, pero dice que la excepción tiene que ser que se siga levantando el acta que describa todas las incidencias de la audiencia. Pero finalmente esto se fue dando en varias Cortes Superiores de Justicia hasta que finalmente Arequipa trabajó la idea conjuntamente con el apoyo de algunos integrantes del Consejo Ejecutivo, y esto se pudo implementar. Es decir, se pidió el asesoramiento al Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA,
para que esto pudiera ser viable. Pasamos a la siguiente y ustedes ahí podrán apreciar todo el marco normativo. El marco normativo que se ha venido dando después de la primera resolución, como referí, que fue la del año 2018, que se fue dando en diversos instrumentos. Debo mencionarles algo. De que antes del que el Consejo Ejecutivo estandarizara un instrumento general para cada una de las cortes incorporadas, existía un reglamento y un manual de funcionamiento del módulo corporativo de litigación oral en cada una de las cortes superiores. Se fue dando ese instrumento en cada una de las cortes superiores que se adecuaba de acuerdo a su realidad, de acuerdo a la cantidad de órganos, de acuerdo a la especialidad. Pero luego, a partir del año 2009, se apuntó hacia estandarizarse todo este tipo de herramientas y todo este tipo de instrumentos. Podemos hablar de la resolución 213-2019-C-PJ del 31 de mayo del 2019, que ya estableció el equipo técnico distrital para la modernización del despacho judicial de los juzgados civiles, que van a ser los encargados de poder aplicar en base a las reuniones en conjunto para, en primer lugar, pedir al Consejo Ejecutivo que se implemente, que sean incorporados dentro de este proyecto piloto de modernización de los despachos judiciales en materia civil, para que posteriormente, una vez que ya se incorpore esa corte, hagan el seguimiento, participen en reuniones y mejoras, y esa coordinación que debe darse con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través de la ética y oralidad civil. Por otro lado, la siguiente resolución fue la 229 del año 2019, del 11 de junio del 2019, que creó la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial. ¿Que si aquí apuntó? Apuntó a que haya un ente rector que verificara a nivel nacional, generar los instrumentos, apoyar a cada una de las cortes que se vayan incorporando a este plan piloto, a través de la generación de matriz de consistencia, la cual cada corte tiene que llenar con diversos componentes, componentes capacitación, componentes de gestión del cambio, componentes de difusión, y por otro lado que lo existente en cada una de las Cortes Superiores de Justicia pueda adecuarse hacia lo que son estos módulos corporativos de litigación oral. Es decir, se está trabajando por falta de presupuesto con la cantidad de órganos jurisdiccionales existentes en cada una de las Cortes Superiores de Justicia. Se está trabajando en dichos términos y se hace la incorporación, se hace el cambio de esos juzgados de acuerdo a este modelo corporativo de litigación oral civil. Por otro lado, también se dio un instrumento que se aplica en general para cada una de las cortes incorporadas en este proyecto piloto, que es la 049-2020-C-PJ del 10 de febrero del 2020, que crea el reglamento de funcionamiento del módulo corporativo de litigación oral y el manual de organización y funciones del módulo corporativo de litigación oral. Y finalmente la resolución administrativa 015-2020-C-PJ del 9 de febrero del 2020, que aprueba los instrumentos normativos de gestión del módulo corporativo de litigación oral, que son ese reglamento de organización y funciones y el manual de organización y funciones de cada uno de estos módulos. Los cuales, ustedes dirán, el Consejo Ejecutivo ha inventado una suerte de instrumentos sin base normativa. ¿El Consejo Ejecutivo está imponiendo a los jueces instrumentos? No. Lo único que ha hecho es equiparar bases y lineamientos y directrices que van a ser aplicados en adelante por cada uno de los órganos jurisdiccionales que pasan a la oralidad. Pero ¿cuál es el correlato de todo esto? El correlato de todo esto, amigos, es el proyecto de reforma del Código Procesal Civil del año 2018, que se han tomado muchos de los instrumentos que se establecen en este proyecto de reforma que estuvo a cargo de la comisión que presidió Giovanni Priori, en la cual, que se dio a conocer en marzo del 2018, en la cual se efectúa
una serie de reformas al proceso civil para que éste pueda funcionar de manera adecuada. Pasemos a la siguiente y van a poder ustedes apreciar, por ejemplo, algunas directrices que se vienen aplicando dentro de lo que he comentado en este proceso, en este proyecto piloto de modernización de los despachos judiciales civiles en oralidad, como es, por ejemplo, el principio de iniciativa de parte, pero de manera más amplia. ¿Por qué? Porque la iniciativa de parte, la congruencia y buena fe, este proyecto piloto le da la siguiente connotación. Voy a dar lectura al mismo. En su artículo 4, el proceso se promueve solo a iniciativa de parte los procesos que protejan derechos de titularidad colectiva y difusa se promueven conforme a las reglas establecidas en este código. El juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes, salvo en los casos expresamente previstos. Las partes, sus representantes y abogados, y en general todos los que participen en el proceso, adecuarán su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad, buena fe, siendo responsables por cualquier infracción a dichos deberes. El juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita, dilatoria, obstructiva y maliciosa. Y como les he podido referir dentro del manual de organización y funciones o el reglamento del módulo corporativo de litigación oral, giran estas directrices, van con estas directrices que principalmente apuntan a que dentro de ese gran aspecto que es la iniciativa que puedan tener las partes en el proceso, la cual ellos van a impulsar el proceso tomándose el principio dispositivo, ellos van a ser encargados de proponer los hechos al juez. Sin embargo, esto va a ser un parámetro para que el juzgador, al momento de sentenciar, al momento de resolver, guarde concordancia con lo que ha sido peticionado por cada una de las partes. Guarde concordancia con esto y su pronunciamiento no vaya más allá de lo que han señalado las partes o disminuya lo que han señalado las partes. Es decir, no emite una sentencia infrapetita, citrapetita o ultrapetita, sino se base en lo que exclusivamente han pedido cada una de las partes. Y esta congruencia va de la mano con la buena fe. La buena fe, ¿qué implica? De que las actuaciones de cada uno de los abogados y de las partes propiamente guarden esa coherencia y guarden esas concordancias con la veracidad que deben mantener en el proceso y que su conducta se adecue hacia esa finalidad de la resolución del conflicto, que es lo que deben apuntar cada uno de los mismos. Ahora, si nos referimos a lo que son los principios de inmediación, concentración, economía y celeridad, esos se encuentran contemplados dentro de este proyecto de reforma del Código Procesal Civil en el artículo 5. ¿Hacia qué apunta ese artículo 5? Señala que las audiencias y la actuación de los medios probatorios se realizan ante el juez siendo indelegables bajo sanción de nulidad. Se efectúan las actuaciones procesales por comisión. También te refiere este articulado que el proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales sin afectarse el carácter imperativo de las actuaciones que lo requieran. La actividad procesal se realizará diligentemente y dentro de los plazos establecidos, debiendo el juez, a través de los auxiliares, bajo su dirección, tomar las medidas necesarias para lograr una pronta y eficaz consecución de la finalidad del proceso. Y todo esto también se da dentro de ese reglamento del módulo corporativo de litigación oral, habla de esos principios en los mismos términos. Pero centrémonos en un aspecto importante, de que acá no se refiere únicamente a la inmediación con un juez presente, sino un juez el cual participe en las audiencias a través de la actuación de lo que son los medios probatorios y bajo una sanción de nulidad como se viene dando ahora, si no lo hace, y por otro lado, como la oralidad que se pregona actualmente para que tenga éxito tiene que realizarse
sin que las audiencias se suspendan, sin que las audiencias se reprogramen y que se realicen en el menor número de actuaciones procesales. Y como he podido dar referencia a este artículo 5º del título preliminar, apunta hacia ello. Y procurándose que esa actividad procesal sea realizada de manera diligente y dentro de cada uno de los plazos procesales establecidos, debiendo el juez, con la participación de los auxiliares jurisdiccionales, adoptar las medidas necesarias para que esto sea eficaz. Por otro lado, hablemos del principio que reemplaza el principio de socialización del proceso, que recordemos que es de que el juez evite las desigualdades entre las partes por razón de raza, sexo, religión u otros aspectos, y que va en términos un poco más amplios a este principio de socialización a través de la dignidad del servicio de justicia, que señala que el juez, los auxiliares jurisdiccionales y las demás personas que laboran en la prestación del servicio de justicia desempeñan sus funciones respetando la dignidad de las personas que acuden al servicio de justicia, tratándolas con respeto y sin ningún tipo de discriminación en la realización de raza, edad, género, religión, idioma, condición social o cualquier otra situación. El juez está obligado a impedir que la desigualdad entre las personas pueda incidir en el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso o en su resultado. Se debe prestar especial atención al respeto de los niños, los ancianos, indígenas, las personas con discapacidad o enfermedad grave, las mujeres embarazadas, personas o grupos en pobreza extrema o en situación de vulnerabilidad. Es decir, este principio de socialización le da el giro hacia lo que es la dignidad del servicio de justicia y ampliando los conceptos y ampliando esa protección que se da a cada uno de esos sujetos que intervienen en el proceso. Ahora bien, esto se encuentra contemplado en el artículo 6º. Ahora, si nos referimos al principio del contradictorio, todos sabemos que siempre se enuncia el principio del contradictorio. Si reparamos en el contenido del 10º pleno civil casatorio, lo refiere varias veces. Refiere la observancia estricta en cuanto a la prueba de oficio, respetándose el contradictorio de las partes. Pero, bien, este contradictorio, este proyecto de reforma del Código Procesal Civil, lo apunta hacia que en todas las etapas del proceso, previamente a resolver cualquier cuestión, el juez otorga a las partes la oportunidad de manifestarse, aunque se trate de una materia sobre la cual deba actuar o decidir de oficio. El juez fundamenta su decisión a partir de las alegaciones de las partes. Para el cumplimiento de este deber, el juez puede fijar audiencias, convocar a los abogados a entrevistas en su despacho por escrito o por cualquier otro medio que entienda adecuado. Las excepciones a este deber estarán expresamente previstas en ley. Es decir, un contradictorio amplio, un contradictorio pleno, que haga que tanto las partes como el juez, en el caso de ofrecimiento de pruebas, garantice ese debate, esa discusión y esa opinión de escucharse a lo que dice la otra parte antes de resolver. ¿Considero que es importante? Evidentemente que sí, que el contradictorio quede plasmado, porque muchas veces en los términos que estaba el Código Procesal Civil simplemente era figurativo, y porque no estaba contemplado de manera expresa, muchas veces se dejaba de lado y se tomaban decisiones sin escucharse lo que refería la parte contraria. Pero vean, esto también está contemplado dentro de la legalidad en el espacio de lo que son la audiencia preliminar y la audiencia de pruebas. El juez va a incorporar esa información de calidad que sea relevante para el proceso, pero generando ese contradictorio después de escuchar lo que diga el demandante o el demandado o el tercero legitimado en el proceso, para posteriormente decidir algún tipo de mandato o decisión en torno a lo que ha sido propuesto por las partes. Ahora bien, refirámonos al principio de adecuación contemplado en el artículo 9º de este proyecto de reforma del título preliminar
del Código Procesal Civil, que señala: ninguna formalidad prevista en este código es de carácter imperativo, siempre que, habiéndose realizado de otro modo, se respeten los derechos fundamentales que con dicha formalidad se buscaba proteger y que, de ser el caso, se logre la finalidad del proceso. El proceso, en todo momento, privilegia la expedición de un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, sea principal o incidental, buscando subsanar inmediatamente los vicios que puedan afectar el proceso, respetando el contradictorio previo. El juez, en cualquier instancia, únicamente anula un acto procesal cuando ella sea imprescindible para reencaminar el proceso, evitándose que pueda generarse un mayor perjuicio a la finalidad de este. Asimismo, el juez está obligado a darle trámite a los actos procesales, a pesar de que adolezcan de un defecto formal que no afecte el ejercicio de los derechos procesales de las partes, sin perjuicio que ordene su cumplimiento. Es decir, esta propuesta de reforma del artículo 9 del título preliminar deja de lado por completo ese principio formal de vinculación de informalidad que nos señalaba que las normas procesales son de estricto cumplimiento y de carácter imperativo, salvo regulación permisiva, que señalaba que las formalidades previstas en el código el juez adecuará. Pero dejémonos un poco de cuestiones que muchas veces se empleaba este principio de vinculación y formalidad para no aceptar su pedido o pedir que cumpla con cualquier tipo de presentación de escritos o situaciones que finalmente no obedecían a esos fines del proceso, sino únicamente obedecían a un formalismo o a un ritualismo que no servía en nada y tornaba el proceso de manera más lata, más larga, sin que finalmente esto cumpliera su finalidad para la cual fue establecida por el legislador. Y considero adecuado, porque esto se viene dando en la oralidad, en la cual lo que se privilegia es la resolución del conflicto frente a cualquier formalidad. Se puede aceptar una prueba extemporánea dentro de la audiencia preliminar. El juez no pedirá que la presente por escrito, sino que únicamente se cumpla con que ambas partes conozcan esa prueba y el juez determinará en ese espacio si se trata de un hecho nuevo o un hecho alegado por la otra parte y evaluará su pertinencia, su conducencia y su utilidad. Pero es importante acá que reflexionemos en algo, de que todo esto que les vengo refiriendo se encuentra ya practicándose dentro de esa gestión que hace el juez del proceso en esa oralidad. También, no le he mencionado acá, pero puedo hacer referencia al artículo 10 del título preliminar, que hablaba de ese principio de la doble instancia que fue reemplazado por el juez del derecho, que amplía un poco ese aspecto, como van a poder ustedes apreciar, de lo que es el iura nova incuria. Señala: el juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Los jueces interpretan las disposiciones normativas conforme a la Constitución, así como los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, resguardando la efectividad de los derechos fundamentales e infraconstitucionales. Los jueces están obligados a respetar los precedentes vinculantes y a garantizar la igualdad y la predictibilidad de la justicia. Todo juez está obligado a mantener estable y coherente su propia jurisprudencia, motivando aquellas decisiones en las que se aparte de ella. En caso de vacío de una disposición procesal, los jueces integran preferentemente por analogía los casos, y cuando esto no sea posible, los jueces aplican los principios generales del derecho. ¿Qué se viene haciendo dentro de la oralidad actualmente? Existe una junta de jueces con un juez coordinador en la cual mensualmente se reúnen para efectos de discutir criterios que puedan generarse. De repente ha salido un precedente judicial vinculante en materia civil, van a discutirlo, cómo lo van a aplicar, cómo lo van a establecer. Eso se da dentro de la oralidad, generándose una predictibilidad y recogiéndose, como ustedes pueden ver, porque se encuentra dentro de los instrumentos normativos que hice referencia anteriormente, ello para hacer más eficiente y generar una suerte de seguridad jurídica y un mensaje en la cual
se va a saber cómo van a fallar esos jueces componentes del módulo corporativo de litigación oral. Que yo considero que es un paso importante, porque antes cada juez era una isla, la cual resolvía en sentido distinto y diferente y no señalaba un margen de predictibilidad entre uno y otro juzgado. Y ustedes dirán, esto es lo que pregona el doctor Fornina Manco en relación a que él, cuando viene hablando de la oralidad, habla de que se debe impulsar estos espacios, de aplicarse precedentes, de aplicarse plenos jurisdiccionales para generar mayor predictibilidad. Bueno, yo tengo mi reparo con algunos plenos, pero yo pienso que el mecanismo más adecuado para que todos los jueces, principalmente de primera instancia, puedan aplicarlos es de que el Consejo Ejecutivo tiene que comenzar a dar una mirada aprovechando toda esta virtualidad que se ha dado en esta pandemia para quedarse e invitar esos encuentros de jueces para que puedan discutir temas y puedan comprometerse a la aplicación. Yo no considero que un juez pueda, en algunos casos, en un pleno jurisdiccional que ha sido desarrollado por jueces superiores, sentirse tan obligado a esto, máxime aún si tenemos en cuenta de que los plenos jurisdiccionales no son vinculantes para los jueces, pero si se aplica ya este artículo 10 que les he hecho referencia dentro de este proyecto de reforma del Código Procesal Civil, sí tenemos que comenzar a dar una mirada, pero creo que también resultaría pertinente de que se inviten a los jueces especializados, que son los que conocen mejor el caso que un juez revisor. Y pienso que es momento de que se involucre para que sea un espacio para que ellos también puedan adoptar esos criterios en ese sentido. Pero, como les hice referencia anteriormente en relación a la interpretación de normas procesales, ¿dónde es el espacio donde se ha adoptado casi todo el proyecto de reforma del Código Procesal Civil por parte del reglamento de funcionamiento del módulo corporativo de litigación oral? Es dentro de lo que es la audiencia preliminar. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, y van a ustedes poder apreciar de que dentro de la construcción de esta audiencia preliminar es similar a lo que se viene haciendo actualmente en la oralidad. Y ese proyecto de reforma, en el artículo 465, inciso A, refiere, como ustedes pueden ver, de que el juez, tramitado el proceso conforme a la sección, el juez de oficio, e incluso si el emplazado fue declarado rebelde, cita las partes a la audiencia preliminar. Y hoy ustedes pueden ver que se da la verificación de la validez de la redacción procesal y se pronuncia sobre las elecciones, determina el objeto del debate, preguntará a las partes si existe alguna posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio, verificará la validez de cualquier acuerdo procesal, determinará la necesidad de convocar a la audiencia de actuación de pruebas y definir el proceso se encuentra listo para ser sentenciado. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, que también dentro de este artículo 465b, también en torno a lo que es la audiencia preliminar, refiere a que a que la audiencia comienza a la hora señalada, es decir, establece las mismas reglas que se vienen aplicando ahora, bajo responsabilidad, en caso de que alguna razón de fuerza mayor, el juez no puede iniciar la audiencia a la hora prevista, deberá informar personalmente a las partes las razones que impiden el inicio de la audiencia. Es lo que se viene haciendo actualmente, pero señala un añadido que hace de que el juez sea diligente en esto, de que si esta postergación debe ser inmediatamente informada a la Oficina de Control de la Magistratura, quien llevará un registro de postergaciones. Y las partes y sus abogados regresan a la hora que el juez les ha indicado y la reprogramación debe ser realizada el mismo día. Es decir, si el juez no puede realizarlo por un factor en la hora fijada, tendrá la obligación de desarrollarlo dentro del mismo día a otra hora. El juez participa y dirige personalmente la audiencia, que ya lo hemos hablado. La audiencia deberá ser registrada en audio y video, como un mecanismo que genere ese espacio más eficaz del proceso y que genere ahorro de tiempo, ¿no? Pasemos a la siguiente, por favor, dentro de este articulado, que también, como ustedes pueden ver, todo lo que se viene aplicando actualmente en la oralidad.
Las partes concurren personalmente. En caso sean sus apoderados, estos deben acreditar en la misma audiencia su representación procesal. En ningún caso, el defecto formal del poder impedirá la realización de la audiencia. Se propicia el espacio de la audiencia, dejándose de lado cualquier tipo de formalidades. Y el juez lleva a cabo la audiencia y pide la ratificación de la parte representada en un plazo no mayor de 5 días hábiles. ¿Y esto qué podría acotar? Incluso se puede aplicar la figura de la procuración oficiosa, que si en ese momento la parte no tiene poder, dentro de todos esos aspectos de flexibilidad y proporcionar y buscar la resolución del conflicto, podría aplicarse la procuración oficiosa y que la parte lo ratifique ya por escrito posteriormente. Pero por eso no se va a suspender la audiencia. Iniciada la audiencia corresponde a las partes y sus abogados se acrediten. Pasemos al aspecto más importante, que es que el juez, escuchando las partes, tomará en cuenta los hechos redactados por las partes, principalmente para la depuración de lo que es la prueba, los medios probatorios que se admiten en atención a los hechos relevantes, los hechos discutidos. Recordemos también que la segunda regla vinculante del 10º Pleno Civil Casatorio habla también de ese aspecto en relación a que el juez debe fijar los puntos controvertidos en torno a lo que es materia de discusión en el proceso, sin transcribirse petitorios o pretensiones, sino ir a analizar lo que es materia de los hechos discutidos. Y por otro lado, también puede haberse planteado los medios de prueba ofrecidos por las partes, y en este aspecto señala toda esa dirección, que es lo mismo que se viene aplicando en este aspecto. Pasemos a la siguiente y vayámonos al punto 9 de este articulado. Que el juez también verifica si hay un acuerdo procesal entre las partes. En el caso de ser válido y de adecuarse a los hechos controvertidos, seguirá el proceso conforme a dichos acuerdos. Dichos acuerdos pueden ir desde acuerdos probatorios que van de repente, que ambas partes decidan que se actúe una misma una pericia que sea ordenada por parte del juzgado frente a la presentación de pericia de parte, hasta otro tipo de acuerdos que el juez verificará y los validará en el proceso que es válido dentro de este proyecto de reforma, que son las convenciones procesales. Por otro lado, pueden ver ustedes de que muchos de los pasos que estoy comentando el día de hoy son los que se vienen aplicando. Es decir, dentro de esta normatividad que se aplica en la oralidad, se ha recogido lo que contempla este proyecto de reforma, que sería lo idóneo y lo pertinente y lo conveniente de que ya el Poder Ejecutivo, perdón, el Poder Legislativo, porque este proyecto de reforma ya se encuentra en el Congreso para que sea aprobado. Pero sin embargo, hasta la actualidad no se le da atención para que sea esa herramienta fuerte, esa herramienta eficaz que permita al juez tener una base normativa y un acceso a cuestionamiento, aunque debo comentarles que la misma Corte Suprema el año 2019, a finales en el mes de diciembre, emitió una casación en la cual reafirma todo este proyecto piloto y le da la validez necesaria para que se pueda continuar. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva y hablemos de las herramientas de gestión. Para que toda esa normatividad que les refería anteriormente y dentro del proyecto de reforma tenga éxito, esto va a depender de las actitudes y la actividad que se realice en cuanto a la conducción de las audiencias. Y acá va a resaltar dos figuras preponderantes. En primer lugar, el juez, que va a gerenciar esa audiencia y la va a conducir de acuerdo a los parámetros que les he comentado anteriormente, para efectos de que esto pueda tener éxito, de que esto pueda desarrollarse conforme a los objetivos, que es resolver el conflicto, sin tantas interrupciones, sin tantos intervalos, sin la realización de una o varias audiencias, sino que todo sea resuelto en el espacio de una audiencia. Por otro lado, también va a darse esa mirada a esa responsabilidad y rol del juez que cumpla primordialmente dentro del case management o esa gestión del caso que va a hacer el juez, cumpla este jugador con dos aspectos. El primero, ir conociendo el caso a la audiencia
para hacer una gestión adecuada en cuanto a la incorporación de pretensiones dentro de los hechos controvertidos y en cuanto a las pruebas. Y por otro lado, esa responsabilidad va a ir de que él, conociendo el caso, adopte las mejores medidas o decisiones rumbo hacia la sentencia que va a construir. Y acá este juez tiene que tener un rol activo, un rol preponderante, el cual permita de que esta audiencia se desarrolle con éxito y finalmente el juez se nutra de esa información de calidad y adopte las mejores medidas, preveyendo demoras en la recabación de pruebas, preveyendo situaciones en las cuales puedan hacer de que se prolongue innecesariamente las audiencias. Por otro lado, otro aspecto que debo resaltar es la evitación de las decisiones sorpresivas empleándose el diálogo. ¿Cómo se va a evitar estas decisiones sorpresivas? De una manera muy sencilla, de que las partes saben que han hecho un pedido y saben de que el juez lo va a enunciar en el proceso en torno a lo que ellos han sostenido primigeniamente, sustentándose dentro de ese principio dispositivo que hace que sean ellos los cuales propongan los hechos y ofrezcan cada una de las pruebas. Es decir, ya no va a salir una resolución posterior a la audiencia en la cual el juez deje sorprendido a todos o en la etapa de saneamiento procesal. Un aspecto que estaba olvidando es de que el proyecto de reforma del Código Procesal Civil trae como nota de que el juez ya no podrá declarar las nulidades tan abiertamente. La oportunidad que el juez tiene para declarar una nulidad insubsanable es hasta la etapa de saneamiento del proceso. Si existen situaciones que puedan darse, que puedan acarrear algún tipo de nulidad, el juez no la podrá declarar y tendrá que ser objeto del recurso de apelación de la sentencia para que el juez superior de grado desde primera instancia emita la decisión que corresponda en relación a él. Por otro lado, frente a casos repetitivos y los recursos que puedan interponerse, va a orientarse en torno al precedente. Se apunta, es una herramienta de gestión, los precedentes judiciales, las decisiones adoptadas en plenos jurisdiccionales, como ya lo refería anteriormente, que lo contemple el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, que obligan a ese juzgador a que siga esos lineamientos. En ese sentido, frente a los casos repetitivos, ya sabemos cómo va a fallar el juez porque existe una decisión emitida por la máxima instancia judicial, como es la Corte Suprema, en torno a la cual el juez va a sustentar esa decisión. Máxime aún teniendo el carácter de precedente judicial que vincula a los jueces de las instancias inferiores. ¿Y esto qué va a conllevar? A que se evite la presentación de recursos frente a cosas ya decididas, en las cosas sobre las cuales ya existe un pronunciamiento al respecto. Y esto se va a generar con un cambio del modelo de despacho judicial. Pasemos a la siguiente, que va a conllevar por un lado, una profesionalización como apoyo al juez de la administración, un aprovechamiento de los recursos de personal y logísticos a escala, privilegiándose la flexibilidad procesal que ya lo referí, haciéndose un seguimiento del proceso a través de la información real, información que se puede obtener del sistema integrado judicial en torno a si se están cumpliendo los plazos procesales, si se está dando cuenta de todos los escritos, si hay alguna sentencia que no se ha emitido, pese a que ya se cumplió el plazo procesal, y esa tarea ya no se va a encargar tanto el juez, sino esa tarea va hacia el administrador del módulo corporativo de litigación oral, que será el principal ente, el cual indicará a los actores que por los cuales de repente se ha generado esta demora para que asuman su tarea y su rol. Y va a haber una diferenciación de la labor administrativa de lo jurisdiccional. Eso es evidente. Esta diferenciación, amigos, lo que va a hacer es generar, por un lado, eficiencia y generar poder identificarse partes de ese circuito que no estén trabajando de manera adecuada para adoptarse los correctivos y buscarse esa eficiencia y esa tarea de apoyo al trabajo que hace el juez dentro de este módulo corporativo de litigación oral. Y esto, pasemos a la siguiente, va también con un cambio del modelo de despacho judicial,
frente al modelo antiguo que ya les referí, un juez con funciones administrativas y jurisdiccionales, pasemos a un nuevo modelo que un juez que netamente tenga funciones jurisdiccionales y un administrador encargado para las labores administrativas. Evidentemente que el único que va a tener un poco de funciones administrativas va a ser el juez coordinador de ese módulo corporativo de litigación oral, porque será la voz del resto de jueces en cuanto a circunstancias que puedan generarse algún tipo de deficiencia, de hacerse pedidos, y va a canalizar todo esto. Que yo digo que el único que podría tener algún tipo de función administrativa es el juez coordinador de cada uno de los módulos corporativos de litigación oral. Pero ¿cómo vamos a lograr esta eficiencia de este proceso en esta oralidad? Pasemos a la siguiente. Es a través de ese principio de colaboración procesal que se encuentra contemplado en el artículo 10 del reglamento de funcionamiento del módulo corporativo de litigación oral, que apunta a algunos aspectos que ustedes pueden apreciar. Ven un triángulo que tiene 3 lados iguales, en la cual hay un juez, hay una parte demandante y una parte demandada, pero también podríamos incluir un tercero legitimado, los cuales van a tener que trabajar de manera conjunta para la resolución de ese conflicto. El juez va a requerir la colaboración de cada una de las partes para resolver ese conflicto de manera más rápida, de manera más eficaz y de manera más eficiente. Pero dentro de lo que propugna esta oralidad, que también se encuentra contemplado en este proyecto de reforma, es que tenemos que tomar en cuenta algún aspecto, que es de que el demandante no va a colaborar con la parte demandada en torno al ofrecimiento de pruebas, sino lo que todos van a hacer es coadyuvar y apoyar al juez para que resuelva ese conflicto, que es lo que todos buscan, lo que todos pretenden, que declare la demanda fundada o infundada, que es lo que se propugna en esto. Y tenemos que entender algo, y tiene que quedar algo claro el día de hoy. La oralidad no se va a convertir en una herramienta que intente cambiar el sistema de justicia, porque el sistema de justicia se ha construido, exista o no exista la oralidad. La oralidad es una técnica, es un mecanismo que a través de la palabra hablada haga más eficiente la resolución del proceso frente a las múltiples situaciones que hemos comentado, verificando el Código Procesal Civil. Pero esta oralidad, para que tenga éxito, va a ir de la mano de un aspecto preponderante. Pasemos a la siguiente, por favor, que es la gestión del caso, o el case management que va a realizar el juez, que va a permitir, por un lado, que teja esa hoja de ruta que finalmente le va a conducir a la sentencia, tomándose en cuenta en relación a cuántos sujetos procesales son, qué es lo que pretende cada uno, qué pruebas se están ofreciendo, qué hechos han esgrimido, y armando esta hoja de ruta va a ir a la audiencia con un esquema en torno al cual va a ejercer esa dirección de la audiencia. Y así va a adoptar una forma de trabajo en que el juez tomará plenamente el control del proceso para adecuarlo, tratarlo proporcionalmente a su complejidad y procurando una resolución eficiente del caso. Para esto, como les he referido, identificará los problemas principales en la tramitación del caso, que van: hechos controvertidos, pruebas presentadas por cada una de las partes, y adoptará las mejores medidas para que esto sea más eficiente, pero con el apoyo del personal componente del módulo corporativo de litigación oral. Buscará una solución eficiente en tiempos y costos. Y eso también se ha dado cabida dentro de esta virtualidad que se viene dando. Por ejemplo, dentro del protocolo que se estableció para las audiencias virtuales, se ha contemplado un aspecto, como todos sabemos, el artículo 155 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, refiere de que las sentencias se tienen que notificar por cédula. En esta pandemia sabemos que ha habido mucho rebrote por esta variante brasilera, y los que principalmente han sido afectados por esta pandemia son los compañeros del área de notificaciones, porque ellos son los que tienen contacto directo con los sujetos procesales. ¿Y esto qué ha conllevado? A que en este protocolo
se señale una suerte de convención procesal o un acuerdo con las partes que lo realice el juez para que, si están de acuerdo, se prescinda de la notificación de la sentencia por cédula y le sea remitido a través de la notificación que se realiza a través de la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial. Y es una solución eficiente que busca abaratar costos y principalmente resguardar la salud de los compañeros judiciales. Dentro de una fórmula colaborativa entre el juez, pero que no va a ser autoritaria con las partes, va a comentarlo, va a socializarlo y de acuerdo a eso adaptará las mejores medidas, fijando las actividades y el control del proceso del caso con la ayuda del administrador del módulo corporativo, porque se le informará en torno a varios aspectos. Pero hay algo con lo que quiero acotar a esto. Dentro de esa gestión del caso también, y dentro de lo que se viene propugnando en los instrumentos normativos de oralidad, también se apunta un aspecto que considero relevante, amigo, que ¿cuál es? Que es el empleo de un lenguaje judicial claro. Un empleo el cual deje de lado esa utilización excesiva del lenguaje jurídico con el propio tecnolecto que tenemos los abogados, pero que procure ser comprensible para los justiciables litigantes, porque esto genera barreras de acceso hacia la justicia para comprender esa decisión del juez. Evita también el empleo de términos arcaicos, expresiones añejas, ritualismos estereotipados, pero tomando en cuenta también una disposición normativa que se dio por parte del gobierno en el año 2018, si se cree pertinente emplearse esos términos jurídicos, esos términos arcaicos, tenemos que a pie de página indicar su significado para que sea comprensible por ese litigante. Porque mientras que empleamos decisiones las cuales se centren en lo que es materia controvertida, no pequen de alocuciones, de citas doctrinarias, de sentencias del Tribunal Constitucional o de casaciones, vamos a generar vamos a romper esa barrera que permita ese diálogo más claro entre la judicatura y los litigantes. Por eso, esta oralidad también propugna a un lenguaje más claro, un lenguaje más transparente, conciso y accesible de manera real y efectiva para todos. Y podemos ver y podemos denotar los resultados que ha tenido esa oralidad con el paso del tiempo. Podemos ver los números de la propia Corte de Puente Piedra y Ventanilla en materia civil, que ha permitido, dentro incluso de esta pandemia, de una resolución más eficaz del proceso, reduciéndose los plazos de la duración del proceso. De acuerdo a lo que estableció el Consejo Ejecutivo en las primeras cortes, como fue Arequipa, hubo una reducción de un 40% en la demora de la duración de los procesos, que también se ha visto graficado dentro de esta oralidad que en la Corte de Puente Piedra y Ventanilla tiene y ha superado el plazo de un año de la aplicación de la oralidad, con resultados denotados, con resultados los cuales han beneficiado a la comunidad de dichas localidades. Muy bien, con eso concluyo, pasemos a la siguiente. Muchas gracias y quedo ya no si existe alguna duda o alguna consulta. Gracias. Muy Si existe agradecido, alguna señor pregunta, doctor Carlos Valdivia Rodríguez. Gracias a por ustedes por la su... invitación. Sí, muchas gracias, señor doctor Carlos Valdivia Rodríguez, por su excelentísima ponencia. A continuación, procedemos a las preguntas formuladas por los asistentes. Buenas tardes. Mi duda, comentario está orientado, doctor. Mi comentario está orientado a diversos aspectos que la aplicación de la oralidad como sistema procesal han devenido en el curso del proceso. Si bien es cierto, este sistema trae consigo diversas novedades, pero la realidad práctica muchas veces no trasluce su aplicación.
Por ejemplo, si bien el artículo 28 del reglamento señala que toda articulación se da cuenta en la audiencia preliminar, sin embargo, esto muchas veces no sucede así, ya que, por ejemplo, pedidos de nulidad, denuncia civil, pedidos de intervención litis consorcial, acumulación, no se resuelven en audiencia, sino de forma tradicional. Ahora, usted ha mencionado que incluso todo escrito de mero impulso, por ejemplo, un pedido de copias y demás, también se deben resolver en la audiencia a fin de evitar los famosos traslados. Pero esto también se viene resolviendo de la manera tradicional. Entonces, ¿cómo entender esta aparente contradicción entre la teoría y la realidad de lo que ocurre en la práctica? Termino bueno, que si sí, bien sí, le escucho. Le escucho, por favor, continúe. Continúe, por favor. 30 segundos nada más. Termino indicando que si bien la realidad constituye un modelo de gestión de reforma necesaria, lamentablemente soy de la opinión que al no tener dicho sistema aún una regulación legislativa, trae consigo que muchas veces los magistrados no apliquen lo que dicta el reglamento de oralidad, o que incluso distintos jueces puedan tener criterios de aplicación distinto para un mismo caso en concreto, por lo que se pierde la predictibilidad. Y esto ocurre porque no existe una regulación legislativa. Me parece que la oralidad como sistema procesal es necesario para nuestro ordenamiento jurídico, pero urge ya aprobar una regulación legislativa y no seguir trabajando con un reglamento, por cuanto pretender lo contrario sería concebir que un decreto legislativo como el Código Procesal Civil vigente y actual se aplique e interprete de conformidad con lo que dicta un reglamento, lo que me parece que es inconstitucional hacer una norma de rango inferior. Ese era mi comentario, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Has tocado varios puntos los cuales se cuestiona la oralidad y concuerdo contigo en un aspecto. ¿Cuál es? De que existe la urgencia y la necesidad de que todo esto tenga un correlato normativo. En eso estamos completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque como tú lo has referido, y tomo tus palabras, muchos jueces aplican lo que estiman pertinente a esa normatividad. Evidentemente, ¿por qué? Un reglamento principalmente no impone al juez su actuación. Su actuación la va a dar de acuerdo a lo que establece el cuerpo procesal, como es el Código Procesal Civil. Y en ese sentido, lo ideal sería de que esto sea aprobado. Evidentemente, si hablamos, por ejemplo, de la reforma que se viene dando en el ámbito procesal penal, todo se encuentra contenido en el Código Procesal Penal. Desde lo que son las audiencias, desde lo que son los aspectos relativos a lo que va a ser la audiencia en segunda instancia, todo se encuentra regulado. Pero acá nos estamos sustentando a que los jueces, de manera libre, de manera voluntaria, aplican lo que mejor consideran. Yo te pongo un ejemplo dentro de lo que tú has referido. Por ejemplo, dentro de lo que también es un reglamento, es un protocolo para la realización de las audiencias virtuales, se establece de que el juez debe realizar para la convocatoria de la audiencia virtual una audiencia de coordinación antes de la realización de la audiencia. Hay muchos colegas los cuales creen y estiman pertinente de que realizar una audiencia de coordinación es una pérdida de tiempo y citan a las partes media hora antes a la fecha pactada para la audiencia a verificarse. Y evidentemente adoptan las mejores medidas que crean pertinentes porque no existe una base normativa. Lo único que puede regular a jueces es esto. Pese a que existen, como lo has comentado, aún algunos problemas los cuales no se vienen solucionando, problemas generados principalmente, más aún que se han agravado en esta pandemia, hacen de que no se puedan de repente, como es lo ideal, trabajar. Incluso te comento dentro de mi experiencia, es complicado trabajarse de manera virtual. Poder coordinar tanto con el personal para que esto se pueda realizar de manera adecuada como que tú realices el trabajo de manera presencial. Es mucho más complicado. Requiere en cierta manera adecuarte a muchas situaciones que puedan darse, pero estamos tratando de transformarse. Yo estoy seguro que esas fallas que tú has denotado, que en algunos casos se vienen dando, se va a poder superar una vez que superemos esta pandemia. Y principalmente ya es tarea del legislativo que regule de una vez la normatividad. Evidentemente pueden hacerse cambios
a algunas instituciones que yo tampoco no concuerdo que están contempladas dentro del proyecto de reforma, pero en lo que es la oralidad que comentó el día de hoy, yo sí considero que es adecuado y es necesario porque se ha demostrado dentro de las estadísticas que se han hecho en este proyecto piloto que la oralidad se constituye en el mecanismo más eficiente que permite la resolución de este conflicto de manera más eficaz. Ese sería mi comentario en lo que he referido. Muchas gracias. Gracias, señor doctor, por la respuesta. ¿Algún otro asistente desea hacer la pregunta? Muchas gracias, señor doctor Carlos Valdivia Rodríguez, por las respuestas. Acto seguido, invitamos al señor doctor Ricardo Johnny Moreno Cáncer, coordinador del equipo técnico distrital para la modernización de los despachos judiciales de los juzgados civiles de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, para la entrega del certificado expedido por la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla al señor doctor Carlos Valdivia Rodríguez en agradecimiento de su ponencia, la oralidad como herramienta de gestión en su proyecto de reforma al proceso civil a los señores magistrados. Gracias por el paso. Doctor Carlos Valdivia, en esta ocasión me toca entregarle virtualmente certificado como expositor por el evento. Nos ha revelado que usted tiene un alto estándar, ¿no?, y calidad profesional. Y además es gratificante saber que también usted es un juez titular especializado en lo civil y que en este caso nos ha colaborado con esta exposición. Lo agradezco a título personal y como integrante del equipo de modernización de despachos judiciales de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. Le hacemos entrega de una constancia virtual. Le vamos a hacer llegar a su correo electrónico y a su domicilio de manera física. Muchas gracias, doctor Valdivia, muchas gracias, doctor Mirabal, muchas gracias, doctor César, a los señores fiscales, a los señores abogados de oficio, a los señores especialistas legales, asistentes judiciales, técnicos, auxiliares, y a todas las personas que se encuentran presentes el día de hoy, abogados. Muchas gracias por su participación y nos estamos viendo en la siguiente fecha, que es el día 31, ¿no, señorita? Sí, doctor. 31, con otro evento. Con el que cerramos el ciclo de capacitación civil en el mes de marzo 2021. Muchas gracias a todos. ¿Procedemos a la foto? Ok. Por favor. Sí. Confirmo una vez más. Un momentito, por favor. Doctores, muy bien. Agradecemos a todos los asistentes por su congruencia y por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, doctores. Gracias, buenas tardes con todos. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Gracias. Gracias, doctor Valdivia, Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación y un fuerte abrazo a los colegas de la Corte de Puente Piedra y Ventanilla. Un fuerte abrazo, hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias,